Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. La tormenta de ceniza cubría el cielo como una manta de muerte. Gabriel avanzaba con pasos firmes, el polvo abrasando su rostro, la máscara de respiración apenas funcionando. A lo lejos, las estructuras retorcidas de la ciudad alienígena parecían esqueletos petrificados, testigos mudos de una tragedia olvidada. Caminaba solo, cargando su mochila medio vacía, esquivando los restos de una civilización destrozada. Cada sonido era un eco lejano de gritos apagados. Cada sombra, una amenaza latente. Aún así, Gabriel siguió adelante, como si algo invisible lo guiara hacia el centro de aquel cementerio viviente. Un leve sonido rompió el silencio absoluto, un sollozo. Se detuvo en seco. Afinó el oído, tensando cada músculo de su cuerpo. El llanto era débil, como el susurro de un niño herido. Gabriel se movió lentamente hacia un edificio derrumbado, levantando una viga con esfuerzo. El polvo se elevó en espirales, cegándolo por un instante. Y allí, entre los escombros, la vio. Una pequeña criatura, apenas de su tamaño humano, estaba acurrucada contra una pared partida. Sus alas, membranosas y plateadas, estaban rasgadas como papel quemado. Sus cabellos, de un azul pálido, caían sobre un rostro lleno de lágrimas y miedo. Sus grandes ojos dorados se abrieron al verlo, reflejando más desesperación que esperanza. Gabriel se agachó con lentitud, dejando su mochila a un lado. No quería asustarla más de lo que ya estaba. Habló en voz baja, en el idioma universal que ambos compartían. «Tranquila. No voy a hacerte daño». La niña temblaba, presionando su pequeño cuerpo contra la pared, como queriendo desaparecer. Gabriel sacó su chaqueta, rasgada pero cálida, y la extendió hacia ella. Sin apartar la mirada, dejó la chaqueta a su alcance y retrocedió unos pasos. Durante unos largos segundos, la criatura no se movió. Entonces, con un pequeño gemido, reptó hacia la prenda, envolviéndose en ella como en una protección divina. Sus labios temblaron, y en un susurro casi inaudible, murmuró una palabra. «Ah». Gabriel sintió que algo dentro de él se rompía. Sin pensarlo, se acercó de nuevo, ahora más decidido. Se arrodilló a su lado y, con infinita delicadeza, la levantó en sus brazos. Era liviana, frágil, como si pudiera romperse en cualquier momento. La niña se aferró a él con una fuerza sorprendente. Mientras caminaba alejándose de las ruinas, Gabriel sintió el peso de su decisión hundirse en su pecho. No sabía a quién pertenecía aquella pequeña criatura ni qué peligro podría desatar al llevarla consigo. Solo sabía una cosa con absoluta certeza. No pensaba dejarla sola en aquel mundo muerto. Mientras avanzaban hacia la oscuridad del horizonte, una nueva tormenta se formaba en el cielo, y con ella, el destino comenzaba a tejer un lazo imposible entre un humano y un reino alienígena desesperado por una esperanza perdida. El palacio de cristal se erguía como una joya solitaria en medio de un desierto de ceniza. Sus torres traslúcidas reflejaban un tenue fulgor azul bajo un cielo perpetuamente gris, como si el corazón mismo del edificio estuviera herido. Dentro de sus muros, el silencio pesaba como una losa sobre todos los que lo habitaban. Ninguna risa infantil resonaba ya entre los corredores dorados. Ninguna melodía suavizaba el aire en los salones del trono. En lo más alto de la torre principal, en una sala abierta hacia el abismo del horizonte, la reina Selene permanecía de pie, inmóvil, como una estatua de dolor. Sus ropajes reales, alguna vez símbolo de esplendor y autoridad, caían ahora sobre ella como un sudario de pena. Su cabello blanco como la luz misma se agitaba suavemente bajo el viento helado que atravesaba las ventanas abiertas. Sus ojos, de un plateado brillante, miraban sin ver el mundo que una vez protegió. El nombre de su hija, Liora, flotaba en su mente como una plegaria sin respuesta. Cada día transcurrido desde su desaparición había sido una daga más enterrándose en su alma. Cada noche sin sueños era una condena que ni su trono ni sus ejércitos podían aliviar. Un susurro interrumpió su dolor. «Majestad, un humano pide audiencia». Selene apenas parpadeó. Sus consejeros se tensaron. Un humano. Raros eran los que se aventuraban hasta el corazón de su reino tras la catástrofe. Aún más extraño era que pidieran audiencia de forma tan directa,
en un palacio cuyas puertas se habían cerrado al universo. Envió una orden muda con un leve movimiento de su mano. Los grandes portones se abrieron y la figura solitaria de Gabriel avanzó hacia ella. Llevaba a una criatura envuelta en una chaqueta rota. Su paso era firme, aunque sus ropas estaban desgarradas por el viento y la arena. Sus ojos, de un verde profundo, se fijaron en Selene sin temor ni reverencia, pero también sin desafío. Era como si él viera algo más allá de su corona y sus títulos. Algo humano. Algo roto. Gabriel se detuvo a pocos metros del trono. La niña entre sus brazos levantó su pequeño rostro. Sus alas destrozadas colgaban de su espalda con un lamento mudo. Sus ojos dorados, tan inconfundibles como las constelaciones que adornaban el escudo real, buscaron a Selene con desesperación. «Madre». La palabra no fue dicha, pero Selene la sintió con cada fibra de su ser. Un temblor recorrió su cuerpo. Bajó del trono sin pensarlo, dejando caer su cetro al suelo, donde resonó como un trueno en la sala de mármol. Se acercó al humano, al intruso, al salvador. Su mano, tan acostumbrada a blandir el poder de imperios, tembló cuando tocó la mejilla sucia de su hija. «Liora». La niña sollozó y se lanzó a sus brazos. Selene cayó de rodillas, abrazándola con una fuerza desesperada, como si temiera que el viento pudiera arrebatársela otra vez. Lágrimas, reales y ardientes, resbalaron por su rostro por primera vez en una eternidad. Gabriel se quedó quieto, sin saber si debía marcharse o permanecer allí. Sus ojos, sin embargo, no pudieron apartarse de Selene. Había en ella una belleza devastadora, la belleza de alguien que había perdido todo y, por un milagro imposible, lo había recuperado. Cuando finalmente Selene alzó la mirada hacia él, no era ya la reina invencible quien lo miraba. Era una madre cuya gratitud no podía expresarse en palabras, pero cuyo corazón, ahora, latía al ritmo de un nombre desconocido y terriblemente humano. Gabriel. El salón del trono había quedado en un silencio absoluto. Cada latido del corazón de Gabriel retumbaba en sus oídos mientras sentía las miradas de los guardianes clavarse en su espalda. De pie, apenas respirando, no apartaba los ojos de la reina Selene, quien abrazaba a la niña con una ternura desesperada. Un instante después, Selene se incorporó, manteniendo a Liora protegida contra su pecho. Su mirada plateada se posó en Gabriel con una intensidad abrumadora. No era una mirada de amenaza, sino algo más complejo, más profundo, un reconocimiento silencioso, un hilo invisible que, desde el primer momento, había empezado a tejerse entre ellos. Antes de que Gabriel pudiera decir una palabra, un estruendo metálico lo rodeó. Media docena de guardianes reales surgieron de las columnas, lanzas relucientes en mano, rodeándolo en un círculo cerrado. Sus rostros, ocultos tras máscaras ceremoniales, no mostraban emoción. Cada paso que daban era una condena silenciosa. Gabriel alzó las manos lentamente, sin soltar su mochila, sin mover un solo músculo agresivo. El corazón de Liora latía frenéticamente contra el pecho de su madre. La niña, aún aferrada a Selene, giró la cabeza y vio lo que ocurría. Soltó un gemido bajo, extendiendo una pequeña mano hacia él. Selene alzó un brazo. Detuvo a los guardias en el acto, sin necesidad de pronunciar una sola palabra. El aire pareció vibrar en la sala. El poder de su presencia, de su autoridad, era absoluto. Sin embargo, la dureza en su rostro empezó a quebrarse. Caminó hacia Gabriel, cada paso una mezcla de dignidad y contención. Cuando estuvo frente a él, alzó la mano y, de forma inesperada, acarició su mejilla. Gabriel parpadeó, confundido, tenso. Esperaba la frialdad, la arrogancia. No la calidez de un roce que parecía buscar algo perdido hace demasiado tiempo. «¿Quién eres?», susurró ella, tan bajo que solo él pudo escucharla. Gabriel tragó saliva. Sabía que su vida pendía de un hilo tan frágil como el ala de una mariposa. «Soy Gabriel, explorador de la flota humana. Me encontré con ella entre las ruinas». La sala contuvo el aliento. Selene miró a su hija, luego volvió su mirada hacia Gabriel. Algo en su expresión se suavizó aún más, aunque su cuerpo seguía tenso como el filo de una espada. La niña escondió su rostro en el cuello de su madre,
pero sus pequeñas alas se extendieron ligeramente, rozando a Gabriel con un contacto involuntario. Fue suficiente. Selene retrocedió un paso, como si el contacto físico hubiera desatado algo que no sabía controlar. Dio órdenes rápidas a sus guardias, quienes se apartaron, aunque no dejaron de observarlo con ojos suspicaces. «Ven conmigo», dijo la reina. Sin esperar respuesta, Selene giró y avanzó, llevando a Liora en sus brazos. Gabriel, por un instante paralizado por la surrealidad de la escena, se obligó a seguirla. Atraviesaron corredores adornados con tapices antiguos y vitrales que contaban las gestas de un pueblo orgulloso, ahora reducido a cicatrices y cenizas. En cada rincón, las miradas de los cortesanos se clavaban en Gabriel como cuchillos invisibles. El desprecio, la desconfianza, el odio incluso, eran palpables en el aire. Pero Selene no se detuvo. Al llegar a un jardín interior protegido por cúpulas de cristal, finalmente se volvió hacia él. Colocó a Liora en un banco de mármol cubierto de enredaderas florecidas. La niña, exhausta, apoyó la cabeza en su regazo y cerró los ojos. Selene alzó de nuevo la mirada hacia Gabriel. «No sé por qué confía en ti», dijo con voz baja, cargada de emociones contenidas. «Pero si has sobrevivido, es porque tú estuviste allí». Gabriel inclinó la cabeza levemente, sin encontrar palabras suficientes. No había esperado gratitud de una reina, mucho menos la vulnerabilidad que ahora veía en sus ojos. Selene inspiró hondo. «Estás atrapado aquí, humano. Lo que has hecho te liga a nosotras de una forma que no puedes comprender todavía. Algunos te verán como un héroe. Otros, como una amenaza que debe ser destruida». Gabriel sostuvo su mirada. «No me importa». Selene entrecerró los ojos, estudiándolo. Durante un largo instante, el viento entre las flores fue el único sonido que se oyó. «Eres valiente», murmuró. «Oh estúpido». Se inclinó entonces hacia él, tan cerca que Gabriel pudo percibir el aroma de su piel, una fragancia dulce y lejana, como algo nacido en otro mundo. «Pero te necesitaré, Gabriel. Ella te necesitará». Por primera vez, su voz se quebró ligeramente. «¿Permanecerás?». Gabriel miró a la niña dormida, a la reina herida que escondía su dolor tras la máscara de soberanía, y supo que su destino había sido sellado desde el momento en que alzó aquella viga en las ruinas. «Hasta el final», susurró. Selene cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, una nueva luz ardía en ellos. Algo frágil y peligroso. Algo hermoso. La noche cayó sobre el palacio de cristal como un velo de seda envenenada. Desde las cúpulas doradas hasta los corredores alfombrados, la oscuridad parecía susurrar secretos prohibidos en cada rincón. Gabriel se encontraba en una habitación sencilla, pero confortable, custodiada por 2 centinelas que no le dirigían palabra alguna. Aunque sus ropas habían sido cambiadas por un atuendo ceremonial de telas suaves, la incomodidad seguía pesando en su pecho. Cada mirada que recibía, cada paso que oía al otro lado de la puerta, le recordaba que no estaba entre amigos. Se sentó al borde de la cama, afilando su concentración. No confiaba en nadie, salvo en sus propios instintos, los mismos que le habían permitido sobrevivir en mundos que devoraban hombres sin dejar rastro. Del otro lado del palacio, en una sala adornada con estandartes de antiguas victorias, un consejo secreto se reunía en la penumbra. «No podemos permitirlo», siseó un noble de ojos fríos, su armadura ceremonial brillando bajo la luz mortecina de las antorchas. «Un humano, junto a la heredera. Es un insulto a nuestra sangre». «La reina ha perdido el juicio por la desesperación», replicó otro, su voz cargada de veneno. «Si permitimos que un forastero gane su favor, nuestro linaje estará condenado». Un tercer conspirador, de rostro demacrado y sonrisa torcida, apoyó los codos sobre la mesa. «El pueblo aún la respeta, pero si sembramos duda suficiente, si el humano desapareciera de forma oportuna». Los murmullos se entrelazaron como serpientes venenosas. Uno de ellos, una mujer de ropaje azul oscuro, se adelantó con paso decidido. «Esta noche, cuando las estrellas toquen su cenit, no dejaremos pruebas. Y haremos parecer que huyó como el cobarde que es». Las miradas se endurecieron. El pacto estaba sellado. Mientras tanto, en los jardines interiores, Liora no conseguía dormir. Se revolvía inquieta,
su pequeño corazón advirtiendo un peligro que su mente aún no comprendía. Cuando finalmente decidió actuar, deslizó sus pequeños pies descalzos fuera de la cama y corrió en silencio por los corredores, guiada por un instinto tan antiguo como la vida misma. Llegó hasta la habitación donde Gabriel descansaba. Sin pensarlo, empujó la puerta con sus manitas. Gabriel se puso en pie de inmediato, alerta. Pero al ver a la niña, su expresión se suavizó. Liora saltó a sus brazos, temblando. No hizo falta que hablara. Gabriel sintió su miedo, su desesperación, como un grito mudo. «Algo malo va a pasar», dijo ella con voz rota. «Quieren lastimarte. Quieren llevarte lejos de mamá». Gabriel apretó los dientes, su mente girando a toda velocidad. No había tiempo que perder. Con un movimiento ágil, colocó a Liora sobre su espalda, asegurándola con una manta a su torso como si fuera parte de él. Cogió un pequeño cuchillo de su cinturón, lo único que había logrado conservar de su equipamiento inicial. Cuando abrió la puerta, 2 centinelas se le interpusieron. Gabriel no esperó a que hablaran. Con la rapidez de un depredador, golpeó primero, lanzando a uno contra la pared y esquivando el arma del segundo. Un movimiento limpio, un corte rápido en la parte trasera de la rodilla, y el guardia cayó con un grito ahogado. La alarma sonaría en cualquier momento. Con Liora aferrándose a su espalda, Gabriel corrió. Atravesó pasillos laberínticos, sorteando obstáculos y evitando patrullas, guiado tanto por su instinto como por los murmullos apagados de la niña, que conocía los recovecos secretos mejor que nadie. Detrás de ellos, las sombras se agitaban. Los conspiradores no tardarían en moverse. No permitirían que escapara tan fácilmente. Gabriel sabía que no había lugar seguro en todo el palacio. Solo había una opción: correr hacia la única persona que, quizás, aún podía protegerlos. La reina. Con el corazón golpeando en sus oídos y el peso precioso de Liora contra su espalda, Gabriel corrió hacia la sala del trono, sin saber si llegaría a tiempo o si esa noche sería la última que vería la luz. Las puertas de la sala del trono se alzaban imponentes ante Gabriel. Cada latido de su corazón retumbaba como un tambor de guerra en su pecho. Liora gemía débilmente contra su espalda, y el eco de pasos apresurados se acercaba por los pasillos tras ellos. Gabriel no dudó. Con todo el impulso de su cuerpo, empujó las puertas, que se abrieron con un crujido profundo. Dentro, Selene se encontraba de pie, rodeada por un círculo de consejeros y guardianes. Sus ojos plateados se volvieron hacia él, primero con sorpresa, luego con una comprensión instantánea al ver a su hija temblando y aferrada a Gabriel. Los guardias levantaron sus lanzas al instante, apuntándolas directamente al humano. Gabriel no mostró miedo. Bajó a Liora al suelo con sumo cuidado, protegiéndola con su cuerpo, mientras el pequeño cuchillo que había conseguido conservar brillaba débilmente en su mano. Una voz fría y calculadora cortó el aire. «¡Traidor!», gritó uno de los nobles, avanzando desde las sombras. «Pretende secuestrar a la heredera para exigir recompensas. ¡Detenedlo!». La confusión estalló como un incendio en el salón. Algunos guardias vacilaron, otros se adelantaron con intención de capturarlo. Gabriel sintió como la trampa se cerraba a su alrededor. Selene levantó la mano con una autoridad que podía partir montañas. «Nadie se mueva». Su voz era baja, pero en ella retumbaba un poder que detuvo hasta el aire mismo. Caminó hacia Gabriel con pasos controlados, sus ojos clavados en los suyos. Durante un instante que pareció una eternidad, todo el universo se redujo a esa distancia de unos pocos pasos. «¿Qué sucede?», preguntó, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. Gabriel no tuvo tiempo para palabras. Un grito de batalla resonó desde los corredores. Un grupo de traidores irrumpió en la sala, armados hasta los dientes, lanzándose directamente hacia ellos. Entre los atacantes, Gabriel reconoció los rostros de algunos de los nobles que había visto murmurar en la reunión secreta. Era una traición abierta. Selene no esperó órdenes. Con un movimiento fluido, su capa cayó a sus pies y en su mano surgió una lanza forjada en cristal oscuro. Sus ojos brillaron con una luz feroz. Gabriel, a su lado, levantó su pequeño cuchillo, sabiendo que sería poco contra tantos enemigos, pero también sabiendo que no retrocedería. La batalla comenzó.
Los traidores se abalanzaron como olas furiosas. Selene giraba y se movía como una danza mortal, cada golpe de su lanza derribando enemigos con precisión letal. Gabriel peleaba a su manera, más salvaje, más cruda. Esquivaba ataques, golpeaba con todo su cuerpo, usaba incluso fragmentos del mobiliario como armas improvisadas. En un momento, un traidor logró acercarse demasiado. La espada descendió en un arco mortal, buscando el corazón de Gabriel. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, la lanza de Selene atravesó el pecho del atacante. Gabriel sintió el calor de su protección envolviéndolo. Luchaban juntos, instintivamente, como si hubieran entrenado toda su vida uno al lado del otro. La coordinación era natural, salvaje y perfecta. Donde Gabriel abría una brecha, Selene la sellaba. Donde Selene lanzaba un ataque, Gabriel cubría su flanco. La sala del trono se convirtió en un campo de batalla ensangrentado. Los leales a la reina empezaron a reaccionar, sumándose a la defensa. Pero la lucha era feroz, y la traición había sembrado la duda entre muchos. En medio del caos, Liora, aún refugiada detrás del trono, observaba a Gabriel y a su madre luchar con una mezcla de terror y admiración. Un traidor, un asesino de rostro endurecido, consiguió romper la defensa y avanzó directamente hacia la niña, cuchillo en mano. Gabriel lo vio un instante antes de que ocurriera. Corrió. No pensó en su propia vida, no pensó en el riesgo. Se lanzó hacia el asesino justo cuando el cuchillo descendía. Recibió el filo en su propio hombro. El dolor fue abrasador, pero no lo detuvo. Con un grito de furia, embistió al atacante, derribándolo al suelo y rematándolo de un solo golpe seco. Selene, al ver la sangre de Gabriel teñir su camisa, sintió una ola de terror que nunca antes había conocido. Algo en ella, algo ancestral y salvaje, rugió desde las profundidades de su alma. Con una furia desatada, limpió la sala de enemigos restantes en cuestión de minutos. Cuando todo acabó, el silencio volvió. Gabriel se apoyó contra una columna, jadeando, la sangre goteando de su hombro. Selene se arrodilló ante él, sin importarle los ojos de su corte, sin importarle su corona ni su deber. Sus manos firmes sujetaron su rostro ensangrentado. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó, la voz quebrada. Gabriel sonrió débilmente. «Porque ustedes son mi hogar ahora». Selene cerró los ojos, incapaz de contener las lágrimas que ardían en ellos. Se inclinó hacia él, su frente tocando la de Gabriel, y en ese gesto, sin palabras, sellaron un juramento más fuerte que cualquier tratado o alianza. Una promesa de protegerse. Una promesa de no dejarse nunca más. El amanecer bañó el palacio de cristal en un resplandor tibio, como si el sol mismo celebrara la victoria silenciosa que había tenido lugar esa noche. Los corredores, que horas antes habían sido campos de batalla, ahora susurraban de esperanza mientras los sirvientes limpiaban los restos de la traición. Gabriel descansaba en una cámara privada, su hombro vendado con hierbas curativas alienígenas que ardían al contacto, pero que aliviaban el dolor. La herida era profunda, pero no mortal. A su lado, sentado en silencio, estaba Liora, vigilándolo con una devoción pura, como si temiera que cerrando los ojos él pudiera desaparecer. La puerta se abrió suavemente. Selene entró. Vestía una túnica sencilla, sin la pompa real, sin coronas ni armaduras. Su cabello blanco caía libre sobre sus hombros, y en sus ojos plateados brillaba una luz que Gabriel nunca había visto en ella. No la luz de la reina, la luz de la mujer. Gabriel intentó incorporarse, pero Selene le puso una mano en el pecho, deteniéndolo con una caricia firme. «No necesitas demostrarme nada más», dijo ella en voz baja. Liora sonrió al ver a su madre acercarse, pero no se movió de su sitio junto a Gabriel. Era como si ahora ambos fueran su refugio. Selene se sentó en el borde de la cama. Sus dedos rozaron la venda en su hombro con una ternura infinita. «Salvaste a mi hija. Salvaste a mi pueblo. Y salvaste algo más, algo que creía perdido hace mucho tiempo». Gabriel la miró, sus labios curvándose en una sonrisa cansada pero sincera. «¿Y qué es eso?». Selene bajó la mirada un instante, como si las palabras le pesaran en la lengua. «Mi fe. Mi capacidad de creer en algo, en alguien». Sus dedos buscaron los de Gabriel, entrelazándolos lentamente.
Los días que siguieron fueron un renacimiento. Los conspiradores fueron juzgados y expulsados. El pueblo, al principio desconfiado, observó la cercanía de su reina con el humano con sorpresa y miedo, pero también con creciente admiración. Había visto la sangre que Gabriel había derramado por ellos, había visto la forma en que protegía a la pequeña princesa como si fuera su propia sangre. La confianza creció como una llama en medio del viento. Selene no ocultó su afecto. Caminaba junto a Gabriel por los jardines, sin preocuparse de las miradas curiosas. Permitía que Liora saltara a los brazos de Gabriel en público, riendo como una niña normal, liberada por fin de los fantasmas del secuestro y la guerra. Una noche, bajo las estrellas vibrantes del cielo alienígena, Selene llevó a Gabriel a una de las terrazas más altas del palacio. El viento jugaba con sus cabellos, y el resplandor de las lunas gemelas bañaba sus rostros en luz plateada. ¿Sabes lo que significa para nosotros compartir la sangre de luz?, preguntó Selene, su voz apenas un susurro llevado por el viento. Gabriel negó con la cabeza, cautivado solo por la forma en que la luz danzaba en sus ojos. Es un juramento de vida, de unidad, de futuro. Ella sacó una pequeña daga de cristal. Con un gesto seguro, hizo un corte leve en su palma. Luego tendió la daga a Gabriel. Sin dudarlo, él repitió el gesto. Cuando sus palmas se unieron, la luz brotó entre ellos, una corriente viva que los envolvió en un resplandor cálido y sereno. Ya no había separación. Ya no había desconfianza. Gabriel, susurró ella mientras apoyaba su frente contra la suya, ahora eres parte de nosotros. Él acarició su mejilla, sonriendo de una manera que reservaba solo para ella. Siempre lo he sido. Esa noche, bajo el manto de las estrellas, Gabriel, Selene y Liora formaron una nueva familia. No una unida por contratos o deberes, sino por algo mucho más fuerte. Por amor. Y mientras las primeras flores brotaban entre los jardines rotos del Palacio de Cristal, el pueblo miró hacia el futuro con ojos nuevos. Con esperanza. Con fe. Y con la certeza de que, contra todo pronóstico, un humano había salvado no solo a su reina. Había salvado el corazón de un reino entero. El futuro les pertenecía. Juntos. Para siempre.